Hablar de los gobiernos de la Iglesia y del modelo bíblico no es una tarea fácil. A lo largo de la historia, la Iglesia ha adoptado muchos métodos de gobiernos. Tristemente, algunos de ellos han terminado despóticamente y corruptos. ¿Cómo evitar que un gobierno eclesiástico no caiga en corrupción? ¿Cuáles son los gobiernos que han habido, sus virtudes, sus defectos? ¿Y cuál sería el mejor modelo que podemos encontrar para seguir? Esta es la enseñanza que tenemos para hoy. Ponga mucha atención. Hoy vamos a hablar de los gobiernos eclesiásticos y el modelo bíblico. ¿Cuál es el mejor sistema de gobierno religioso que podemos tener? ¿Cuál es el modelo bíblico? Vamos a ver en este estudio todo un panorama de la realidad eclesiástica en cuanto al gobierno y en cuanto al peligro del despotismo dentro de la iglesia. El modelo bíblico de gobierno se inicia del gobierno de Dios, que comienza con el gobierno patriarcal. El concepto patriarcal nace del Génesis y consiste en el gobierno de los ancianos dentro de una familia, clan o tribus, los cuales eran la cabeza y los responsables de guiar a la familia o tribus por el camino correcto. Describamos algunos tipos de gobiernos eclesiásticos. Por ejemplo, la oligarquía, el gobierno de las élites; la monarquía, el gobierno de uno con poder absoluto; aristocracia, el gobierno de la clase privilegiada; la democracia, el gobierno del pueblo; y la patriarcal, el gobierno de los padres. ¿Cuál de estos gobiernos es el más correcto? Bueno, vamos al análisis. La historia judía empezó hace unos 4.000 años, en el siglo XVII antes de Cristo. Los patriarcas, Abraham, su hijo Isaac y su nieto Jacob, son los primeros que aparecen en el libro de Génesis, y relata cómo Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos a la tierra de Canaán para formar un nuevo pueblo con una creencia en un solo Dios. Una vez cautivos en Egipto, se organizaron en tribus y cada una tenía un anciano, el más viejo, que mantenía los principios de la tradición y la herencia religiosa. Es cuando vemos que a la salida de Egipto, los 12 ancianos, encabezados por un juez, siendo este Moisés, formaron el pueblo hebreo. Es ahí cuando comienza el gobierno teocrático, un gobierno ejercido por Dios mediante las leyes dadas a Moisés. La palabra teocracia viene del griego theos, que significa Dios, y kratos, que significa poder o gobierno. El gobierno de Dios. Es importante entender esto porque nosotros tenemos que entender que las personas tienen que entender que el gobierno de Dios se basa en este principio, en el principio de Dios gobernando. Siguiendo adelante con el análisis, encontramos que el principio del gobierno de los jueces fue el que siguió una vez que salieron de Egipto. Israel se gobernó por medio de jueces junto con los ancianos de las tribus, pero llegó un momento en que quisieron imitar a los demás pueblos y le pidieron a Samuel que le diera un rey. A Dios no le agradó tal y tal petición, pero lo aceptó la demanda del pueblo y le permitió a Samuel poner como rey a Saúl, advirtiéndole el Señor las consecuencias que traería la monarquía, porque estaban desechando a Dios y no a Samuel. Por eso dice, Dios le respondió a Samuel: oye la voz del pueblo, porque no te han desechado a ti, sino a mí, para que no reines sobre ellos. Mas protesta solemnemente contra ellos
y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Le dio una advertencia. Después viene algo muy curioso, el consejo de Jetro a Moisés cuando estaba en el pueblo. Los ancianos estaban formados en tribus y juzgados por ancianos. Pero como el trabajo era muy arduo y Moisés tenía que resolver todos los problemas de todas las tribus y de los 12 ancianos, el suegro de Moisés, Jetro, le dio un sabio consejo para mantener juicio y control sobre un pueblo que iba a deambular por un desierto. Y en Éxodo 18, 21 y 22 le dio una nueva estructura sobre el consejo de ancianos. Le dijo: además, escoge tú entre el pueblo a varones de virtud temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todos los asuntos pequeños. Así aliviarás la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo. Ahí vemos compartiendo la responsabilidad. Claro, cuando desecharon el gobierno de los jueces y la estructura establecida por Dios y por Moisés, entonces vino la monarquía. El primer rey fue Saúl, después le siguió David, después Salomón. Y después se divide el reino, apareciendo reyes que hacían lo malo delante de Jehová. Este periodo termina con fracaso y como consecuencia aparece el cautiverio por los pueblos enemigos de Israel. El rey creía que todas las formas de adoración eran mejores que la del pueblo de Dios, y por eso casi todos los reyes de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y provocaron la ira de Dios y fueron llevados cautivos. Después tenemos el principio de dos. Jesús no formó una estructura religiosa ni política, aunque proclamó un reino. Él sabía que no era bueno estar solo, porque el poder absoluto corrompe. Por eso siempre demandaba a sus discípulos que salieran de dos en dos. ¿Por qué tenían que andar de dos en dos? Bueno, Eclesiastés 4:12 dice: y si alguno prevaleciera contra uno, dos le resistirían, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. En Eclesiastés 4:9, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Marcos 6:7, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y en Mateo 18:19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y este hecho de dos en dos lo vemos a todo lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cuál es el modelo bíblico de gobierno? En el libro de los Hechos encontramos que la iglesia estaba organizada a través de ciertos discípulos entrenados por los apóstoles y que se quedaban al frente de la obra apoyándolo por un consejo de ancianos. Esta fue la dinámica del apóstol San Pablo. Al llegar a un punto determinado, dejaba al discípulo que andaba con él y tomaba a otro para entrenarlo. Por eso vemos que durante el ministerio de Pablo aparecen muchos discípulos. Se menciona a Marcos, Silas, Tito, Filemón, Timoteo, Demas, sin contar a Esteban. Sin contar, a Bernabé, que fue el primero que salió con Pablo. Y así hay una larga lista de personas con las cuales Pablo tuvo un vínculo formativo en el capítulo 16 del libro de Romanos. ¿Cuál es el consejo de anciano? ¿Y qué es un consejo de anciano? ¿Qué hacía Pablo cuando establecía una iglesia? Al pasar por Listra, Iconio y Antioquía, se detuvieron para ratificar las iglesias ya existentes. Y dice la Biblia en Hechos 14:22,
confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permanecieran en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, pluralismo de gobierno. Y habiendo orado con ayuno, los encomendó al Señor en quien habían creído. Noten el pluralismo de ministerio, porque en la multitud de consejos está la sabiduría. ¿Cuál es el modelo bíblico de gobierno? Pues el concepto de ancianos en la iglesia. No se refiere a ancianos en la edad física, sino a la madurez espiritual o el crecimiento espiritual dentro de la iglesia. En la cultura oriental, los ancianos representaban la sabiduría y la madurez. Cuando surgió el conflicto doctrinal en el libro de los Hechos por el lío de la circuncisión, se convocó al Consejo de Ancianos a un concilio para discutir el asunto. Lo vemos en Hechos 15:2. Cuando Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar la cuestión. Aquí no había poder absoluto. Y en Hechos 15:22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, noten, pluralismo, con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Sila, varones principales entre los hermanos. Así que la Biblia dice en 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Noten el concepto pluralístico en el libro de los Hechos y en el Nuevo Testamento. La alianza con el poder político. La iglesia tuvo una estructura localista, nómada y apostólica, con ancianos y líderes por regiones. No estaban centralizados, ni ostentaban puestos de mando vertical, hasta que en el siglo 313, hasta que el año 313 después de Cristo, la iglesia se unió al sistema político del Imperio Romano. Fue ahí que aprendió el sistema vertical de autoridad y nació la primera estructura jerárquica. Roma se consiente en el centro del cristianismo y se convierte en la religión del Estado. Y el líder espiritual se le llamó obispo. Lentamente la iglesia absorbe la estructura política del imperio y ese obispo toma poderes especiales, naciendo el clericalismo y el papado y por último la infalibilidad papal. El sistema jerárquico fue desarrollado por la iglesia cristiana establecida en Roma a partir del año 313. Paulatinamente, el centro del control de la iglesia, tanto local como universal, fue cayendo en manos de ciertos líderes con autoridad absoluta y por designación humana, alcanzando algunos de estos una posición incluso dentro de los gobiernos. Y nació entonces el gobierno eclesiástico del papado, que se convirtió en el vicario de Cristo y sucesor de San Pedro. En el año 1871, cuando en el Concilio Vaticano se ratificó la infalibilidad papal, se habla que el Papa ex cátedra es infalible. Entonces aparecieron cardenales, obispos, arzobispos, sacerdotes, seculares y laicos con una estructura piramidal que generó el poder absoluto. El modelo bíblico democrático congregacional. Como consecuencia de la jerarquización de la iglesia, que era una dictadura radical, nace otro sistema opuesto, el congregacional. Este se basa en la introducción de la democracia dentro de la iglesia local, nacional y universal. El principio de este sistema está en la igualdad de derechos para todos, tanto del pastor
como de los miembros, los cuales se constituyen en asamblea, tanto local, nacional o internacional, para determinar toda la política funcional o de acción de la iglesia o denominación. En este marco hay diferentes tipos de reuniones o asambleas, como por ejemplo la asamblea de negocio, para elegir el liderato, para hacer reglamento, para nombrar directivas. El pastor, dentro de este esquema, es nombrado o despedido por la congregación en base a votación, así como los diáconos y demás puestos claves dentro del gobierno local. Después aparece el gobierno episcopal, que está entre los dos extremos opuestos, democracia y jerarquía. Existen algunos intermedios, parecidos al primero y otros al segundo. Este es el gobierno episcopal, una suavización del jerarquismo con rasgos democráticos. Tuvo su origen en Inglaterra, después en Alemania, siendo el método adoptado por los seguidores de Lutero de forma parcial. La palabra episcopal viene del griego episcopos, que traducido en el Nuevo Testamento equivale a obispo o líder sobre una serie de iglesias. El sentido actual de obispo está vinculado al concepto de una autoridad sobre una serie de iglesias, ya sea en forma de asamblea, combinación congregacional, o en forma jerárquica, por nombramiento de arriba. El gobierno presbiteriano. El vocablo presbiteriano viene del término presbíteros. Se usaba para referirse a los ancianos que gobernaban la iglesia primitiva. Este sistema establece el gobierno local bajo la dirección de un grupo de ancianos que son la autoridad local o nacional de la misma. Pueden ser nombrados por la iglesia local o por la Junta Nacional. Se asemeja mucho a la idea del libro de los Hechos, establecer ancianos en las iglesias. Pero en muchos casos se consideran ancianos a personas que carecen de capacidad para gobernar o pastorear. O sea, no fueron llamados para el ministerio, pero son elegidos a través de la democracia. Y se les pone para juzgar. Y no se toma en cuenta sino la edad física, ni se toma en cuenta la madurez o el llamamiento, lo cual crea un conflicto a largo plazo. Y por último, aparece el gobierno autocrático o caciquista, que es el más común en las iglesias independientes que están desconectadas de concilios o organizaciones nacionales o internacionales. Esta forma de congregaciones tienen la misma estructura que las tribus indias americanas, un cacique, uno que ejerce todo el poder. En cuanto al funcionamiento de sus ministerios, se caracteriza porque el líder se constituye en la única autoridad soberana sobre la iglesia local. Es por ello que se le puede llamar cacique y a los creyentes los indios. Dentro de este esquema es donde se da el abuso de autoridad y del poder espiritual, apareciendo la tiranía de los santos, de lo cual vamos a hablar en otra charla. Conclusión. Al analizar el sistema bíblico de gobierno con la naciente iglesia primitiva, encontramos una idea no muy clara de cómo funcionaba y se establecía en su etapa inicial el liderato. La idea de Dios, desde Moisés hasta Jesucristo, era la de establecer un pueblo que fuese gobernado por medio de su revelación. Para los judíos, esa revelación eran las leyes de Moisés o el Talmud. Y para los cristianos,
la ley del amor y del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. A este gobierno le llamamos teocracia. Esta palabra viene del griego teos, que significa Dios, y kratein, que significa dominar o reinar. En la iglesia primitiva habían dos ideas básicas en su estructura naciente. Una era el hacer discípulos, el cual fue el mandato dado por aquel que también hizo discípulos y ordenó hacer lo mismo. El otro principio era el de la doctrina de los apóstoles, el principio de las enseñanzas de los apóstoles como fundamento. Llamamos a esta etapa de la iglesia primitiva la parte más importante, porque su función dependía de las enseñanzas de los apóstoles. El apostolado no es una posición, es la función permanente y continua del cuerpo de Cristo hacia la perfección, a una de las más importantes dentro de los ministerios, pero no es una posición. El apostolado es una función, hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hemos visto algunos tipos de gobiernos existentes en la iglesia cristiana a través del tiempo. Todos tratan de ayudar y en ciertos lugares y situaciones ha sido efectivo y bueno. Muchas veces estos sistemas han caído en deterioro debido a que no hay una dirección bíblica muy clara o por circunstancias de índoles históricas se cometen errores y han llevado a la iglesia a una pérdida de la libertad en el espíritu, no dando lugar a la manifestación carismática dentro del cuerpo de Cristo. Es imposible una teocracia bíblica con hombres imperfectos dentro de un mundo corrupto. Entonces, debemos ambicionar y buscar el mejor patrón bíblico de gobierno para la iglesia. Y ello lo encontramos en dos lugares. Primero, en la palabra de Dios, sus enseñanzas en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y segundo, en la revelación fresca del Espíritu a través de sus dones y dirección divina, lo cual hace que la iglesia entre en la posición y la etapa de un gobierno teocrático. Pero, ¿cómo podremos llegar a una teocracia en momentos tan difíciles como el nuestro, donde el poder y la ambición arropa a muchas iglesias? Esta es una gran pregunta que trataremos de contestar. Bueno, esperamos que aprendamos a buscar un gobierno equilibrado, donde a mantener la autoridad no perdamos la sensibilidad, mejorar nuestra relación, entender que somos siervos con mayordomía y con responsabilidad, y que la iglesia es de todos, y yo soy un mayordomo. No soy el dueño. Hay que buscar un equilibrio entre lo jerárquico y lo democrático. Hay autoridad espiritual, pero también hay que respetar el sentir de la gente. Combinando las dos cosas, podremos tener un gobierno más o menos perfecto, aunque no del todo. Dios nos bendiga. Queridos hermanos y amigos, gracias por tu compañía. Cualquier información o pregunta puede escribirme a mariofumero@hotmail.com. También puede encontrar esta charla en mi página web www.contralapostasía.com o en YouTube buscando por Mario Fumero. Esperamos que aprendamos y entendamos el propósito de Dios para nuestra vida y seamos coherentes
en no desarrollar el poder absoluto y saber que aunque seamos ministros o predicadores, seguimos siendo siervos con una mayordomía de la cual tarde o temprano tendremos que dar cuenta al Señor. Dios nos bendiga.